comenzamos una serie acerca de bases para una iglesia sana, ¿cierto? Comenzamos definiendo qué es la iglesia, ¿recuerdan? Antes de pasar. Definimos un poco qué es la iglesia, ¿recuerdan eso? Amén. ¿Qué recuerdan de la semana pasada? Que es un conjunto de creyentes, de pecadores regenerados. Ya. A veces hablamos de la iglesia, ¿cierto? No podríamos definir realmente qué es la iglesia, por eso que era importante aclarar esos conceptos. Vimos primero qué no es la iglesia, ¿recuerdan? Sí. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es el edificio, no es el lugar donde nos reunimos, ¿cierto? No es los templos o lugares de reunión, ni tampoco son sus líderes y pastores. A veces la gente en la práctica, ¿cierto? Dijimos que los líderes y pastores son los que componen la iglesia, sino que la Escritura nos dice que somos todos los creyentes que han sido regenerados. Amén. Vimos algunas definiciones de iglesia. Dijimos que la palabra iglesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, y en algunas ocasiones esa palabra iglesia quiere decir o está hablando en el contexto de la iglesia universal, ¿cierto? De la universalidad del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Y se entregó a sí mismo por ella, ahí está hablando de todas las iglesias, o más bien de todos los creyentes que han sido regenerados, ¿cierto? A través de la historia, de los creyentes en todo lugar, los que aún nosotros no podemos conocer, ¿cierto? Esa es la iglesia de Cristo. Entonces Cristo murió por la iglesia, dice la Escritura. Y en otros pasajes, ¿cierto? Que son la mayoría, habla de la iglesia como la iglesia local, ¿cierto? La iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Corinto, la iglesia que estaba, o las iglesias de Galacia, ¿cierto? Y ahí habla de la iglesia local. Dijimos que la iglesia local es la representación visible del cuerpo invisible de Cristo. Amén. O sea, el cuerpo invisible o la iglesia universal no se puede reunir todos los domingos, ¿cierto? No nos podemos reunir todos los cristianos en un solo lugar, ¿cierto? Por distancia, por cultura, por idioma, etc. Pero la iglesia local es la representación visible, ¿cierto? Del cuerpo invisible de Cristo. Amén. Eclesía es la palabra, ¿cierto? Griega que se usa para iglesia y es reunión o asamblea, ¿ya? Entonces, la iglesia local es la representación visible y localizada de la iglesia universal invisible. Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. Otra definición que vimos: la iglesia es una institución divina que está compuesta por individuos regenerados y comprometidos a servir a Dios juntos, o a servir juntos a Dios. La iglesia es la asamblea del pueblo de Dios que se reúne bajo su suprema autoridad para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Amén. Algunas definiciones de lo que vimos de iglesia local, ¿ya? Hoy día vamos a entrar en el tema de la membresía de la iglesia, ¿ya? ¿Por qué es importante la membresía? ¿De qué hablamos cuando hablamos de membresía? ¿Cierto? ¿Es bíblico la membresía de la iglesia? Yo puedo asistir a cualquier iglesia sin ser miembro, ¿cierto? Y estar ahí. Vamos a ver eso a la luz de la Escritura. Vamos a ver, hermanos, la importancia de la membresía y que cada cristiano, cada persona que dice ser cristiana debe ser miembro de una iglesia local. Amén. Entonces vamos a Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Bueno, la definición de la iglesia que vimos la semana pasada es el punto de partida para esta serie de estudios. Recuerden que vamos viendo la membresía, luego la disciplina de la iglesia, el gobierno de la iglesia, por qué, y ahí quiero llegar yo a por qué tenemos o creemos en la pluralidad de pastores, por qué la iglesia debe tener pastores, por qué la iglesia debe tener diáconos y qué función ejercen los diáconos dentro de la iglesia y cuán necesaria es esa función dentro de la iglesia. Vamos a ver la cena del Señor, vamos a ver el bautismo y todas esas cosas a la luz de la Escritura. ¿Ya?
Entonces, la definición de iglesia es el punto de partida para lo que vamos a construir, lo que vamos a ver las semanas siguientes. ¿Ya? Nótese y recuerde que el propósito de Dios, ¿cierto? Y lo que notamos en la narrativa bíblica del Génesis y Apocalipsis, ¿cierto? Lo que vamos viendo es que Dios siempre está separando un pueblo para sí, ¿cierto? Desde el libro de Génesis, Dios comienza a separar un pueblo para sí, ¿cierto? Celoso de buenas obras. El pueblo de Israel decía: ustedes no pueden contaminarse, ustedes no pueden juntarse con los otros pueblos paganos, ¿cierto? A la iglesia, ¿cierto? Hoy día, que es el pueblo de Dios, le dice exactamente lo mismo. Nosotros no podemos mezclarnos con el mundo, sino que debemos alcanzar a los perdidos para Cristo, ¿cierto? A los escogidos de Dios, para que vengan a la gracia. Pero el propósito de Dios es purificar para sí un pueblo propio y a través de ese pueblo mostrar su gloria. ¿Quién es ese pueblo? La iglesia. Amén. La iglesia de Cristo. Dice Hechos capítulo 2, versículo, ahí está el texto 41-42. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Dónde se añadieron? Ese día como 3.000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se dan cuenta que aquí está dando los pasos de cómo ser miembro de una iglesia, recibir la palabra, ser salvo, ¿cierto? Bautizarse. Y nosotros creemos que a la luz de la Escritura, que vamos a explicar después con la próxima clase, creemos que el bautismo añade la membresía de la iglesia. Cuando una persona se convierte a Cristo, ¿cierto? A través del bautismo se añade a la membresía de la iglesia, ¿cierto? Excepto que una persona haya sido ya bautizada una vez bíblicamente, se recibe por testimonio. Y luego dice: y perseveraban, se añadieron a la iglesia como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Recuerden que la semana pasada vimos el texto también en Efesios 3:10 que decía: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Efesios 3:10, ¿cierto? La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, hermanos, la iglesia no es una opción. La iglesia no es el plan B de Dios. La iglesia es el plan de Dios, es el propósito de Dios, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo, para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Ahora, hay cristianos nominales, ¿cierto? Que dicen: no, yo soy cristiano, pero no pertenezco a ninguna iglesia, estoy bien así. Las iglesias, muchos ponen la excusa que la iglesia lo han decepcionado, etc. Y es verdad, lamentablemente muchas iglesias han decepcionado a muchos creyentes o a personas que estaban ahí, ¿cierto? Que profesan ser cristianos, pero eso no es excusa para buscar una iglesia bíblica y hacerse miembro. La Escritura nos dice que el cristiano no es, ¿cierto?, cristiano si no está en una iglesia, si no está sirviendo en una iglesia. Si una persona no quiere ser parte de una iglesia, si una persona no quiere bautizarse, si no quiere participar de las ordenanzas de la iglesia, ¿cierto? Entonces no podemos decir, ¿cierto?, que es un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano quiere ser parte de la iglesia de Cristo. Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 5, vamos a ver varios textos. Ahora, ¿qué sucede cuando los que dicen representar el nombre de Cristo fallan en hacerlo? Mire, aquí vamos a ver en este caso, en este tratamiento de parte de la iglesia, una persona, por qué es importante la membresía. 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 7. 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 7. ¿Está bien? Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo le dice a los corintios. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Leí 2 veces el versículo? Sale 2 veces ya. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, verso 5, ¿qué dice? Ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué está pasando aquí, hermanos, en este texto? Un hombre, ¿cierto? Tomó la mujer de su padre, ¿cierto? Y la congregación lo estaba tolerando. La congregación, la iglesia, lo estaba tolerando. ¿Qué llama Pablo a hacer a la iglesia? El tal sea quitado, ¿cierto? Sea removido para entregarlo a Satanás, ¿cierto? Ahora, la pregunta según este texto, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, no nos vamos a entrar en el problema. Cuando veamos la disciplina en la iglesia vamos a ver todas estas cosas, pero la pregunta es, ¿de quién hay que removerlo? ¿De dónde hay que sacarlo a ese hombre? ¿De dónde? De la iglesia, de la membresía de la iglesia. ¿Se da cuenta que implícitamente aquí está la membresía en una iglesia local? O sea, este hombre era miembro de la iglesia, estaba cometiendo tal pecado y la iglesia lo estaba tolerando. Hermano, una de las prácticas olvidadas hoy dentro de la iglesia, lamentablemente, es la disciplina de la iglesia. Duele disciplinar, ¿cierto? No es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces Pablo está diciendo, saquen a ese pecador, ¿cierto? Porque ha cometido una fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, de los que no son cristianos. Por lo tanto, debe ser echado, debe ser sacado de la membresía de la iglesia. Hermanos míos, la iglesia representa el cielo. La iglesia representa el cielo. Mire, vamos a ver más textos acerca de esto para que nos aclaremos y veamos la importancia, hermanos, de la iglesia. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 15. Bueno, verso 16, para entender ya, ustedes saben el contexto ahí. Bueno, el verso 15, Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? O sea, Cristo estaba esperando una declaración. Primero le pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Entonces, los discípulos dicen unos Juan Bautista, otros Elías, etc. Y ahora Jesús va a sus discípulos y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Cierto? ¿Quién decís que soy yo? Versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, nótese que Pedro hace una confesión aquí delante de Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19, mire qué importante, y tenga este verso en mente porque lo vamos a comparar con otro texto. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la primera, ¿cierto?, de las 2 veces que Jesús habló de la iglesia en los evangelios. Nótese, el verso 18 está hablando de la iglesia, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y la conecta con las llaves del reino, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La semana pasada dijimos que el reino de Dios, ¿cierto?, o el reino de los cielos es el pueblo de Dios. ¿Ya? El reino de Dios, el reino de los cielos es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Amén. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? La iglesia.
Y el reino de Dios, el reino de los cielos, es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿cuál es la conexión entre este reino de los cielos que Jesús habla aquí en el verso 19 y la iglesia del verso 18? ¿Cuál es la relación entonces del reino de los cielos y de la iglesia? Es que, hermanos míos, la iglesia tiene el objetivo de mostrar en la tierra, escucha, demostrar en la tierra quién está y quién no está en el reino de los cielos. La iglesia tiene el objetivo de mostrar aquí en la tierra quién es parte y quién no es parte del reino de los cielos. Si una persona dice, no, yo soy cristiano, pero no es parte de una iglesia, entonces esa persona, ¿cierto?, que no quiere ser parte de una iglesia, no me da evidencia a mí de que él pertenece al reino de los cielos, porque el que esa persona sea parte de una iglesia me da evidencia de que está en el reino de los cielos. Porque Dios le ha dado a la iglesia las llaves del reino, para mostrar en la tierra quién está y quién no está en el reino de los cielos. Aquí en este texto Jesús ejerce esa autoridad hacia Pedro, ¿cierto? Le da esa autoridad a Pedro. A ti te daré la llave del reino. O sea, a los apóstoles, o a Pedro específicamente, ¿cierto?, que comenzó la predicación y a ganar gente, tanto judíos como gentiles. Pero Jesús después va más allá, ¿ya? Y mire, yo quiero que vamos a otro texto para compararlo, que está en Mateo también, pero el capítulo 18. Aquí el que está usando las llaves, en este caso los apóstoles o Pedro, tiene la autoridad del cielo, ¿cierto? Pedro tenía la autoridad divina, la autoridad de Dios. A ti te daré las llaves del reino. ¿Qué autoridad tenía Pedro? No para ser un cristiano, él no hacía los cristianos, sabemos que la salvación es del Señor, sino para declarar quién es o qué es un cristiano. ¿Y cómo lo hace la iglesia? ¿Cómo declara una persona cristiana a la iglesia? A través del bautismo y la cena del Señor, a través de los sacramentos, las ordenanzas que el Señor nos ha dejado, ¿cierto?, para declarar que el cristiano, quienes participan de la comunión, quienes cumplen las ordenanzas dentro de la iglesia, ¿cierto?, son los que son cristianos. O sea, los que aquí toman la cena del Señor, ¿cierto?, son los que realmente son miembros de la iglesia, son parte de la comunidad de creyentes, los que han sido bautizados alguna vez, ya sea en esta iglesia o en otra iglesia, ¿cierto?, son parte de la comunidad, son miembros de la iglesia. Capítulo 18 de Mateo, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y mira lo que dice ahora: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero nótese que aquí a Pedro le da las llaves del reino y le dice: todo lo que atares en la tierra, Mateo 16, será atado en los cielos. Cristo a Pedro: y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero Cristo ahora va más allá, ¿cierto?, diciendo que la iglesia es aquella que ata en la tierra, y lo que ata en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se da cuenta lo que hace Cristo aquí? Dice: un hombre que ha sido confrontado un par de veces, que ha hablado el hermano con él solo, no escucha los testigos. Dice: dilo a quién, a la iglesia, ¿cierto? Dice: dilo a la iglesia, no a un pastor en forma de cuchicheo, no a un comité, no a una sesión, no a publicarlo en el diario, sino a la iglesia. O sea, la iglesia tiene la autoridad. La última instancia de apelación para restaurar la vida de un hermano
es la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia local, hermanos, como dice el verso 18, tiene la autoridad del cielo. Esa autoridad que Cristo le delegó a Pedro para comenzar la iglesia, ¿cierto?, le es dada a la iglesia. Luego aquí dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, la iglesia tiene las llaves. ¿Y qué hacemos con las llaves? ¿Cierto? Las llaves abren o cierran puertas. O en otras palabras, como dice aquí, atar y desatar. No como atan o desatan los movimientos carismáticos, sino que en cuanto a las decisiones que la iglesia toma. Entonces, ¿qué autoridad le ha dado Jesús a la iglesia o el Señor a la iglesia? Jesús ha autorizado a la iglesia local para pararse frente a un confesor, para considerar la confesión del confesor y ver si esa confesión es correcta. Por ejemplo, si una persona se convierte a Cristo y dice, no, yo soy un cristiano ahora, ¿cierto?, la iglesia debe analizar esa confesión y debe ¿cierto?, ver si ese confesor es parte del reino de Dios. ¿Cómo? Haciéndolo miembro de la iglesia. Si esa persona es miembro de la iglesia, se bautiza, ¿cierto?, cree, se bautiza, comparte la comunión con los creyentes, la cena del Señor con los creyentes luego, entonces esa persona es parte del reino de Dios. Amén. Entonces la iglesia tiene esa autoridad de parte del Señor, ¿cierto?, para bautizar, para impartir la cena del Señor, las ordenanzas que Cristo ha dejado en la iglesia, y analizar las confesiones de fe. Si una persona dice, no, yo soy cristiano, quiero asistir, nomás, pero ahí nomás, yo no quiero ser miembro, entonces la iglesia tiene la autoridad, ¿cierto?, para reservarse la cena del Señor, ¿cierto?, reservarse. O no, yo quiero bautizarme, pero no quiero ser miembro. No, ¿cierto? La iglesia puede decir, no, esa confesión para nosotros no es válida, no es de un creyente. ¿Entienden? Entonces la iglesia tiene las llaves del reino, como dice el texto. La iglesia tiene, hermanos míos, la autoridad del cielo. Amén. Las llaves se ejercen entonces a través del bautismo y la cena del Señor. Al atar y desatar, ¿cierto?, ejercemos las llaves. Miren lo que dice Mateo capítulo 28. Recuerden que el verso 20 que leímos recién del capítulo 18 dice, porque donde están allí 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. ¿Cierto? O sea, el Señor está en medio de la iglesia, y cuando la iglesia toma las decisiones, ¿cierto?, eso es atado en el cielo. O sea, cuando la iglesia se reúne en nombre de Cristo, se reúne con la autoridad de Cristo y Él está en medio de la iglesia. Amén. Mateo 28, versículo 18. Todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. O sea, la iglesia tiene la autoridad de Cristo, ¿cierto? Tiene la autoridad del cielo, tiene las llaves. Por lo tanto, tiene la autoridad también para bautizar. La autoridad para bautizar no es mía, no es del pastor, es de la iglesia. Cuando yo bautizo a un miembro, ¿cierto?, lo hago en nombre de la iglesia de Cristo, la cual tiene las llaves del reino, ¿cierto?, la cual tiene la autoridad para bautizar a un confesor. Amén. Una persona que confiesa, ¿cierto?, ser un hijo de Dios. Y el bautismo es un símbolo, ¿cierto?, de una realidad espiritual. Eso hemos dicho en reiteradas ocasiones. Una imagen de nuestra unión con Cristo. Nosotros nos identificamos con Cristo, ¿cierto?, en el bautismo, tanto en su muerte al ser sepultados, ¿cierto?, simbólicamente, como en su resurrección al ser levantado de las aguas. Entonces, nuestro bautismo es una declaración de fe pública, ¿cierto?, en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo simboliza nuestra unión con Cristo, sino que además el creyente se asocia con el pueblo de Dios a través del bautismo. ¿Ya? Es por eso que nosotros nos bautizamos y después esperamos un tiempo para ser los miembros. No, el bautismo, ¿cierto?, asocia al creyente con el pueblo de Dios. Los que creyeron fueron bautizados y se añadieron como 3.000 personas. O sea, cuando una persona se bautiza, ¿cierto?, se asocia con el pueblo de Dios. El bautismo, por así decirlo, es la puerta
Eso se hace una sola vez, ¿cierto? No se hace más de una vez, el bautismo es una sola vez. Y la cena del Señor sí se hace regularmente, ¿cierto? La iglesia debe hacerlo regularmente y recordarlo hasta que Él regrese, dice la Escritura, hasta que Cristo regrese por su iglesia. Pero el bautismo es la puerta, el creyente entra a través del bautismo, ¿cierto? Y luego ya se asocia con el pueblo de Dios para compartir la comunión. Y cuando hablamos de la comunión, ¿cierto? Hablamos de la cena del Señor. Y estas cosas, estas ordenanzas, ¿cierto? Son imágenes del Evangelio. Son imágenes de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué recordamos en la cena del Señor? El Evangelio. Amén. Lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué simboliza el bautismo? Nuestra unión con Cristo, ¿cierto? Lo que pasó con nosotros al ser salvos, el Evangelio, ¿cierto? Muertos en Cristo y resucitados para andar en vida nueva. Amén. Entonces, ¿qué hace eso? Nos muestra quiénes están dentro y quiénes están fuera. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante la membresía de la iglesia? Porque nos muestra quiénes están dentro de la iglesia y quiénes están fuera. Entonces, cuando alguien dice creer en Cristo, en el nombre de Cristo, pero se niega, por ejemplo, a abandonar su pecado, ya su afirmación, su confesión pierde toda credibilidad. ¿Cierto? Porque si no escucha a la iglesia, dice la Escritura, incluso un miembro que si no va a arrepentirse, peca y no se arrepiente, si no escucha a la iglesia, dice la Escritura, tenle por gentil o publicano. O sea, sácale fuera, échalo fuera. Porque lo más probable es que no sea un cristiano verdadero. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Le excomulga, ¿cierto? Le excluye y le impide el acceso a la cena del Señor. Esas son disciplinas. Entonces, puede ser difícil en algunos casos, pero es importante que la iglesia lo lleve a cabo. ¿Por qué? Porque está representando, ¿cierto? O está actuando con la autoridad del cielo. Estamos representando a Cristo. Amén. Estamos llamados, nosotros como pueblo de Dios, a reflejar la imagen de Dios y la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no puede estar contaminada con el pecado. Entonces, hermanos míos, es importante. El bautismo y la cena del Señor, que son las ordenanzas para la iglesia, nosotros como iglesia, me refiero, no nos mandó el Señor a guardar la Navidad, ¿cierto? La Semana Santa. No, el bautismo y la cena del Señor son las ordenanzas que Dios ha mandado a la iglesia. Amén. Y son signos de juramentos por los cuales damos juramentos o votos unos a otros. Profesamos a Cristo y afirmamos unos a otros como cristianos y miembros unos de otros en la iglesia. Eso es lo que hace la comunión. Cuando una persona se bautiza, está confesando ante la iglesia que es un cristiano y se está haciendo parte de la iglesia. Y cuando estamos tomando la cena del Señor, estamos teniendo comunión unos con otros, declarando que somos el pueblo de Dios, recordando el Evangelio. Entonces, a través del bautismo y la cena del Señor, que nosotros como cristianos individuales trabajamos juntos y constituimos una iglesia local y declaramos quiénes son sus miembros. Y Jesús, el Señor Jesús, autoriza esto a los cristianos porque Él nos ha dado, ¿cierto?, a la iglesia las llaves del reino. Amén. Por eso lo leemos. Recordemos la definición de iglesia que mencionamos en la clase anterior. Ahí está. Es a través del bautismo y la cena del Señor que nosotros como cristianos individuales trabajamos juntos y constituimos una iglesia local y sus miembros. Y Jesús autoriza a los cristianos a hacer esto porque nos da, ¿cierto?, las llaves del reino. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente, ¿ya?, la membresía mutua en Jesucristo y en su reino, a través de la predicación del Evangelio y la práctica de las ordenanzas del Evangelio. Hermanos, es importante que una iglesia cumpla con las ordenanzas. La cena del Señor y el bautismo. Yo quiero llegar al tema de la cena del Señor porque a mí me tiene inquieto que la tomemos en periodos tan largos. La cena del Señor, cada 3 meses es demasiado.
Yo quiero, cuando yo enseñe la cena del Señor, acortemos eso y podamos tomar más seguido nosotros la comunión, tener la cena del Señor. Pero lo vamos a decidir cuando llegue al tema y enseñar yo cómo era bíblicamente la cena. Amén. Entonces, hermanos, es oficial que la iglesia tiene la autoridad del cielo, ¿cierto? Las llaves del reino, no un individuo, no un comité, no los pastores de la iglesia, sino la iglesia, ¿cierto? Tiene las llaves del reino. Y cada uno, ¿cierto? O la iglesia supervisa y afirma la membresía de cada uno de sus miembros, ¿cierto? En el reino de Cristo. Y afirma la unión que tienen esos creyentes con Cristo. ¿Para quién es la membresía? ¿Para quién es la membresía? ¿Cuál es el criterio bíblico, hermanos, para entrar? No, la iglesia no es un club social. ¿Ya? No es que usted tiene que pagar una cuota, ¿cierto?, y unirse a la iglesia. No. La iglesia es el plan de Dios, ¿cierto?, el pueblo de Dios. Por lo tanto, solo en la iglesia pueden entrar personas regeneradas, pecadores perdonados, amén, por el Señor Jesucristo, arrepentidos de sus pecados. No seré perfecto, ¿cierto? Ninguno de nosotros es perfecto. Jesús dijo, y lo vamos a leer después, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Amén. Nosotros somos pecadores perdonados, ¿cierto?, que Dios ha escogido, ¿cierto?, para la salvación. Miren, según Mateo nos vamos a entrar en algunos versículos que hablan y nos dicen quién puede entrar en el reino de Dios. Mateo capítulo 5, verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿quién puede entrar? ¿Quién es parte del reino de los cielos? Pobres en espíritu. Dice otro texto, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es parte del reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos, estas son las personas a las que la iglesia debe recibir. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, los que siguen la voluntad de Dios, ¿cierto? Un creyente va a seguir la voluntad de Dios. Aquellos que reconocen a Cristo, cualquiera que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que se humilla como un niño pequeño. Amén. O sea, un verdadero creyente, una evidencia de una persona que es parte del reino de los cielos, es pobre en espíritu, es necesitado de Dios, ¿cierto? Hace la voluntad, o está en búsqueda de la voluntad del Padre que está en los cielos, confiesa a Dios, ¿cierto? Y es una persona que se humilla como un niño. Amén. ¿Ve el patrón ahí? El cristianismo, lo que estamos diciendo es que el cristianismo, y por lo tanto ser miembro de la iglesia, no es para los fuertes, no es para los superpoderosos de este mundo, ¿ya? No es para aquellos que tienen todos sus asuntos ordenados, no es para aquellos que quieren seguir su propia voluntad o hacer las cosas a su manera, sino es para aquellos que han pecado, ¿cierto? Han fallado, han fracasado, pero han sido perdonados. Amén. El cristianismo, y por lo tanto ser miembro de la iglesia, es para las personas que dependen del Señor. Como dice Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico. O más bien lo que está diciendo que soy, los que creen ser sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Entonces, hermano, el Padre Celestial, nuestro Dios, ¿cierto?, ha elegido increíblemente representarse a sí mismo en la tierra, no con los moralmente perfectos, sino con los moralmente en bancarrota. Es decir, usa a la persona que sabe que él o ella es un pecador, que odia eso, que odia el ser un pecador, luego se aparta de ese pecado y pone su confianza en la justicia de Cristo. Amén. Esos son los que ha escogido Dios para ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Y ese es el corazón del cristianismo. Y esas son las personas que nosotros recibimos dentro de la membresía de la iglesia. Aquellos pecadores arrepentidos que han sido perdonados. Hemos nosotros sido creados, hechos nuevas criaturas. Nosotros no necesitamos, hermanos, ser restaurados. No necesitamos que se modificara algo malo en nosotros. Nosotros necesitamos nacer de nuevo, ser hechos de nuevo, espiritualmente hablando. Entonces fuimos creados para el bien. Hicimos el mal, ¿cierto? Pero fuimos regenerados y creados para el bien. Cristo vivió la vida humilde, mansa y perfecta que nosotros deberíamos haber vivido. A continuación de eso murió en la cruz como un sacrificio para pagar el castigo que merecíamos nosotros por hacer el mal. Y ahora llama a cada pobre de espíritu, ¿cierto?, que tenga hambre y sed de justicia, a abandonar ese pecado y a seguirle a Él como el Salvador y Rey de su vida. Amén. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa si después de todo esto, ¿cierto?, de las llaves del reino, atar y desatar, todavía tiene preguntas sobre la membresía de la iglesia? Es decir, por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia la membresía de la iglesia? A lo mejor te dice todavía no la veo. Quizás la próxima semana vamos a ir aclarando más contextos. Pero lo vamos a aclarar de esta forma, con estos versículos que son más prácticos, más que tengan que hablar de la iglesia, de la membresía de la iglesia. Vamos a ver unos versículos que tienen más relación con el uno con el otro. ¿Ya? El uno con el otro. Por ejemplo, ¿qué enseña la Biblia acerca de cómo debe relacionarse el cristiano con la iglesia local? Miren, la Escritura dice que debemos amarnos unos a otros. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cómo hago yo esto? ¿Con quién hago esto? Si yo ando de iglesia en iglesia, ¿con quién lo hago? Si yo no soy parte de una iglesia, ¿con quién lo hago? ¿En qué contexto está este texto? Ve lo que dice Romanos 12. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Cuál es santo? ¿Con quién comparto? Practicando la hospitalidad. ¿Con quién? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Alentarse unos a otros. Usted sabe todos los unos a otros que habla la Biblia. Pero mire lo que dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros. ¿Con quiénes me considero? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Con quién lo hago? No dejando de congregarnos. ¿Dónde? ¿De iglesia? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuidarse unos a otros. Vimos 1 Corintios 5 cómo la iglesia debía cuidar a la propia iglesia. Mateo 18 cómo debía ser el tratamiento cuando un hermano está en pecado. Obedecer a los líderes, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A quién? ¿Qué pastores? ¿Se dan cuenta, hermano? Que eso ya nos habla de una membresía dentro de la iglesia. Ahí hay un triángulo, ¿cierto?, de membresía. Está usted en una junta, ¿cierto?, los ancianos o pastores en la congregación. Algunos cristianos, ¿cierto?, se hacen miembros de la iglesia y no piensan que tengan que rendir cuentas. Incluso aquí todavía hay miembros que faltan y ni siquiera rinden. Ni siquiera dicen, no, el pastor sabe que no podemos ir, o hermano, ¿cierto?, no podemos ir por tal motivo, ¿cierto?, para por lo menos orar. Piensan que no tienen que rendir cuentas, que pueden llegar y venir y hacer lo que quieran y cuando quieran.
No, hermano. Cuando usted se hace miembro de una iglesia, usted se somete a la autoridad de la iglesia. Usted debe rendir cuentas a la congregación. La congregación reconoce, ¿cierto?, a sus pastores, a sus ancianos. La iglesia los designa, ¿cierto? Ellos deberían equipar y pastorear la congregación. Usted rinde cuentas a la congregación. Los ancianos supervisan. El miembro debe rendir obediencia. Entonces, el Nuevo Testamento nos llama a relacionarnos entre nosotros dentro de la iglesia. ¿Cómo? Orando unos por otros, perdonándonos unos a otros, sometiéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, considerándonos unos a otros, etc. Pero ¿a quién yo hago? ¿Con quién yo hago eso? Con los miembros de mi iglesia, con otros creyentes, con los santos. Entonces, ¿en qué iglesia hago eso? La iglesia debería ser la respuesta en la cual yo soy miembro. De ahí debería comenzar. Hebreos 13 nos llama a obedecer a los pastores. ¿A qué pastores? Al pastor de todas las iglesias. No, me llama a mí a cuidar la congregación. ¿A qué congregación? ¿A la de la iglesia de allá? No, a la congregación de la cual soy miembro. A la congregación que me ha reconocido como anciano. Debo velar por mis hermanos que son creyentes. ¿Cuáles creyentes? Entonces la misma iglesia, hermanos, los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de afirmar, por ejemplo, una profesión de fe, o remover o disciplinar cuando no hay arrepentimiento. Toda esa autoridad ha sido dada del cielo por el Señor Jesús. Por eso, hermanos, debemos tomarlo con seriedad. Cuando la iglesia toma una decisión, debe ser en oración. Usted debe llegar habiendo orado por la voluntad del Señor, dirigido por el Espíritu Santo para tomar una decisión correcta, sabiendo que está tomando la decisión con la autoridad del cielo, con la autoridad de Dios. No se tome para la chacota y para la ligera. De repente podemos tomar una decisión y hay 20 opiniones. Hermano, no estábamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, ¿cómo tantas opiniones? ¿Entiendes? Entonces por eso hay que orar al Señor para que Dios muestre su voluntad. Y a veces la iglesia no va a tomar la decisión. Me pasó hace poco atrás, no sé si ustedes recuerdan, cuando yo comenzaba en la iglesia no tomó mi consejo, una cosa superficial, no profunda. Pero me molesté en un principio. Pero después cuando llegué a casa yo dije, pero tengo que someterme a la autoridad de la iglesia. Dios muestra su voluntad a través de la iglesia y me dio gozo el saber que yo debo someterme, ¿cierto?, a la autoridad de la iglesia, aunque esa voluntad, ¿cierto?, que Dios mostró a través de la iglesia no era mi voluntad. Muchas veces, ¿cierto?, no va a tomar la decisión que yo quiero, pero sí yo debo someterme a la autoridad de la iglesia. Porque yo me hice miembro para eso, para ser parte de la iglesia y someterme lo que la iglesia decida. Entonces la membresía, hermanos, nos dicen quiénes están dentro y quiénes están fuera. Para concluir, la membresía es simplemente un compromiso consciente respecto a los demás cristianos, el amor, cuidado, aliento, una sumisión a su autoridad como congregación, y para los ancianos dan supervisión. ¿Cómo yo sé a quién tengo que pastorear? Si nadie es miembro de la iglesia. Porque sé quiénes son los miembros, sé quiénes son los que la componen. Y ahí está mi responsabilidad, ¿cierto? De cuidar, de predicar con verdad para el alimento, para equipar, ¿cierto?, a esa congregación que Dios ha puesto en esta iglesia. Amén. Entonces, hermanos, por eso es importante la membresía de la iglesia. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver 12 razones de por qué es importante la membresía de la iglesia. Amén. Pero no se concibe, se da cuenta, si usted lee el Nuevo Testamento, no se concibe un cristiano a su manera, sino dentro de la iglesia. Y eso amerita asumir responsabilidades dentro de la iglesia. Y también va a tener privilegios dentro de la iglesia, que no tiene no siendo miembro de la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor.